A diario somos bombardeados con frases como piensa en grande, sueña en grande, engrandece tu visión, entre otras frases motivadoras que supuestamente son una guía para el éxito. Este es el contenido que prefiere la sociedad en la que vivimos. Una sociedad que se deslumbra por todo aquello que se define grande, dimensionalmente estrambótico. Esa es la manera en la que el mundo define la prosperidad y el éxito. Sin embargo, la manera en que nos relacionamos con lo material es una muestra de la condición real de nuestro corazón. En un mundo lleno de influencias que invitan al consumo desenfrenado, en un mundo orientado a exhibir las riquezas, donde los que poseen las grandes fortunas prácticamente dominan desde las altas esferas con sus mentes millonarias, viene Jesús y nos habla de pequeñas cosas teniendo impactos dimensionalmente sorprendentes a través de la parábola de la semilla de mostaza. Jesús está enseñándonos que las pequeñas cosas, algunas aparentemente insignificantes, generan resultados extraordinarios, grandiosos. En esta parábola de tan solo 2 versículos encontraremos los principios fundamentales que nos ayudarán a fortalecer nuestra fe para enfrentar los desafíos del mundo y mantener la pureza y autenticidad en este mundo lleno de influencias monumentalmente desmedidas. Leemos entonces en Mateo 13, versículos 31 y 32, la parábola de la semilla de mostaza que dice: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. A partir de su comienzo tan pequeño, una semilla de mostaza plantada se desarrolla hasta convertirse en un arbusto fuerte y sólido en apenas 2 meses. Luego se extiende y crece hasta 2,5 metros, 3 aproximadamente. Es un arbusto tan grande que tiene las propiedades de un árbol. Sus ramas son lo suficientemente firmes para que las aves aniden ahí construyendo su hogar. Básicamente, lo que el Señor está diciendo es que no hay una conexión real que nosotros podamos calcular entre algo pequeño que es la semilla y lo grande que es el resultado final. Cosas pequeñas, resultados grandes. La semilla de mostaza siendo equiparada al reino de los cielos. Jesús le está diciendo esto a 12 hombres. 12 hombres que están sufriendo el rechazo, el asedio y la persecución de líderes religiosos influyentes que literalmente impartían leyes acusatorias que podrían infligir la muerte. Un hombre llamado Jesús y un pequeño grupo de discípulos contra el poder del mundo. Pero Jesús les dice: tranquilos, todo comienza a partir de algo muy pequeño. Pensemos en alguien tan pequeño como un bebé que nació en un pesebre, en condiciones precarias, pero en él había vida eterna en abundancia. Un bebé aparentemente indefenso, pero con un Padre todopoderoso. Piense en Jesús entrando en Jerusalén sobre un pollino, pero sabemos que volverá en un caballo blanco a juzgar con justicia al mundo entero. El reino comenzará pequeño. La semilla fue plantada, es un inicio pequeño, pero se convertirá en algo grande y las naciones disfrutarán de sus beneficios. La semilla de la palabra de Dios fue plantada en el corazón de alguien que decidió seguir a Jesús. Ese es un inicio pequeño, igual que la semilla de mostaza, que fue creciendo, de tal manera que proporcionó un refugio para todos los que necesitaban dejar sus cargas y entregarlas a Jesús. Usted que escucha la palabra de Dios, que se alimenta de ella y medita constantemente teniendo una vida activa de oración, usted está capacitado para ir afuera y hablar de Jesús, de la salvación, de la gracia que ha recibido. Usted quizás no lo perciba, pero esa semilla algún día florecerá, se extenderá y tendrá a muchos alimentándose de ese árbol, habitando en sus ramas, prosperando en la madurez espiritual. Es así como usted obtiene el resultado más grande de un comienzo tan pequeño.
Antes que todo termine, dice el libro de Apocalipsis que todos habrán oído de Dios. Todo ojo le verá, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. La palabra de Dios cubrirá el mundo entero, algunos para salvación, los que le recibieron, y a otros para condenación, los que le rechazaron. A pesar de la oposición, a pesar de los terrenos malos, infértiles, a pesar de la cizaña, aunque el Evangelio es rechazado, aunque los creyentes son despreciados y burlados en muchos lugares, el reino va a crecer. Nada podrá impedir que la semilla dé fruto. Dice el Señor: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16. Grandes cosas pueden comenzar a partir de comienzos muy pequeños. Comenzará pequeño como una semilla y se extenderá mundialmente. Y en ese árbol hay cabida para todos aquellos que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. A continuación, una inspiradora enseñanza bíblica basada en la parábola de la semilla de mostaza. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. El poder de lo pequeño mueve la historia. Un avión que sale de Moscú con una pequeña desviación de apenas 1 grado en su navegación, dirigiéndose a Madrid, al final termina aterrizando en Mallorca. Algo imperceptible, pero que de forma constante está trabajando, marca una gran diferencia al final de la historia. La constancia en hábitos y actitudes que nos parecen insignificantes son los que van a marcar esta diferencia. Los arrebatos, los impulsos momentáneos, pocas veces logran cambiar a largo plazo. Y en muchas ocasiones estos impulsos nos hacen bandear de forma inconstante. El mensaje del Evangelio, el mensaje del Señor Jesucristo nos confronta siempre con el poder de lo pequeño. Esta es la paradoja del Señor Jesús. El que es más pequeño entre vosotros es el más grande en el reino. Lucas 9:48. De otra forma lo dice también cuando habla en Mateo 18:3 para decir: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es desde lo más pequeño que Dios marca la diferencia. Somos los seres humanos buscadores de grandeza, buscadores de reconocimiento, de mérito, de poder. Sin embargo, Dios, por el contrario, busca la pequeñez, la debilidad, para que podamos reconocer que no es nada nuestro, sino solo su poder. No queda ningún lugar para jactancia humana, sino para decir toda la gloria es de Dios. Y de esto nos habla esta sencilla parábola. Una sencilla parábola, pero que tenemos que prestarle un poquito de atención, porque nos habla del poder de las pequeñas cosas, y para eso el Señor toma la figura de esta semilla tan sencilla como era el grano de mostaza, difícil de percibir para la vista, que se escapa con facilidad entre nuestras manos. Un granito que, si bien es cierto que no es la semilla más pequeña que conocemos, sí que produce una gran transformación. Por medio de su crecimiento puede crecer desde los 80 centímetros hasta los 3 metros de altura. Una planta resistente, una planta que marca la diferencia. Y básicamente permite pensar de la semilla de mostaza y de su planta 4 ideas que quedan para cada uno de nosotros. En primer lugar, su pequeñez. Para los judíos no había nada más pequeño. Sabemos que hay otras semillas más pequeñas en el día de hoy, pero para los judíos era más pequeña, y de hecho en muchos de sus refranes se usaba esta figura. Conocemos muy bien estas palabras del Señor Jesucristo cuando habla de tener fe como un grano de mostaza. Desde esto pequeño, confiando en Dios, se producen grandes transformaciones. Primera idea, es una semilla pequeña, el poder de lo pequeño. Pero esta pequeña semilla, en segundo lugar, nos dicen los conocedores de plantas, que brota casi en cualquier terreno. Esta es una de sus peculiaridades. Tiene poder transformador y de crecimiento más allá del terreno que presentemos. A lo largo de este capítulo de Mateo, el Señor pone esta figura de la semilla de mostaza dentro de un contexto donde ya nos ha hablado de siembras y siegas. En la parábola del sembrador, el Señor nos hablaba de la importancia de que el terreno esté preparado para recibir la semilla. En la parábola de la cizaña, el trigo y la cizaña,
nos hablaba de la calidad de la semilla y el trato que Dios tiene con su cosecha. Pero aquí nos va a hablar de la influencia de la semilla, incluso en los ámbitos más hostiles de la vida. Dios obra en medio de cualquier corazón, en medio de cualquier entorno, cuando estos se vuelven sensibles a su voz. A veces pensamos que Dios no puede hacer nada más en mí, porque me he alejado tanto de Él. Pero la semilla de mostaza nos habla de una semilla que puede brotar en casi cualquier terreno, por muy árido que nos pueda parecer. Aquellos corazones que, quebrantados, reconocen la vanidad de la vida sin Dios, están siendo preparados para ser movidos y removidos por el poder de Dios. No importa lo lejos que hayas estado de Dios. No importa las heridas que tu corazón esté arrastrando. No importa la cualificación que veas en tus capacidades, que a lo mejor no te sientes capacitado. Una vida que ponemos en las manos de Dios va a marcar una gran diferencia. Esta historia nos revela que no es lo que nosotros podemos aportar, sino lo que Dios puede hacer por medio de nosotros, con este sencillo gesto, pequeñito, de decir, trabaja en mí. Por ello, en la vida, en la historia, toda la gloria es para Dios. Nunca la gloria es para el terreno. Es que mira qué corazón dispuesto. No es para el terreno. No es para el terreno ni en lo personal ni en lo social. Siempre la gloria es de Dios, porque solo la influencia de Dios marca una diferencia en mi vida y en la historia. Si realmente queremos ver cambiar la historia, no tenemos que ver lo que sucede en otros lugares. No tenemos que creer lo que nos prometen los gurús de nuestro tiempo. No tenemos que perseguir los modelos de triunfo que nos revelan las redes sociales. No. Si realmente queremos cambiar la historia, solo lo podremos hacer regresando a los valores del Evangelio, regresando a los valores de Dios, permitiendo que la semilla de la palabra de Dios cale en nuestros corazones tan dañados por el agnosticismo, por las dudas, por la incredulidad de nuestro tiempo. Solamente volviéndonos a Dios y decirle, Señor, mira, esto es lo que soy, con todas mis dudas, mis temores, mi aridez. Siembra ese granito de mostaza en mi vida. Y verás cómo empieza a cambiar la historia. Brota en casi cualquier terreno que reconoce su necesidad. Una tercera característica en esta semilla es pequeña, brota en cualquier tipo de terreno, en casi cualquier tipo de terreno, pero también es una semilla muy resistente. Así de pequeña resiste muchas inclemencias, resiste muchas de las adversidades que surgen en el entorno, ya sean sequías o tempestades, son resistidas por aquello que es una planta y una semilla tan débil y tan frágil en nuestras manos. Porque todo aquello que Dios construye, aquello que Dios levanta, permanece. Las sequías nos hablan de los tiempos de juicios, las inclemencias, las persecuciones. Y cuando vemos a lo largo de la historia, podemos entender cómo el reino de Dios ha sido violentado a lo largo de toda ella. Desde fuera ha sido violentado por los gobernadores de este mundo, que han intentado acallar la voz y la influencia de Dios en la historia. Pero también ha sido violentada desde dentro por la acción de seres humanos que en lugar de sujetarse a Dios quieren usar a Dios para su lucro personal. Sin embargo, a pesar de los efectos nocivos de la agresividad de los enemigos del reino de Dios y del mal testimonio de los que podríamos llamar amigos, entre comillas, del reino de Dios, el reino de Dios crece y permanece en medio de la historia humana. Tantos han intentado destruir el reino de Dios y no lo han logrado. Tantos han dañado el testimonio del reino de Dios y no han logrado que desaparezca, porque Dios es real, aunque todos lo quieran acallar. Una semilla pequeña, una semilla que brota en cualquier tipo de tierra, una semilla que resiste inclemencias, pero también una semilla, voy a usar esta palabra, entiéndeme, desordenada. En su crecimiento, el árbol de mostaza no está sujeto a un molde determinado. Sus ramas surgen de formas muy desordenadas. Una característica que nos habla de que las cosas de Dios no responden a un molde determinado en el crecimiento, ni de ramas ni de talla. No hay que alcanzar esta estatura, no hay que ser todos iguales o uniformes. Es una planta libre,
que alcanza para ser refugio en medio de cada situación, siendo lo que su creador quiere que sea en cada momento. A lo largo de la historia vemos cómo la vida del reino de Dios es el mover del Espíritu Santo, que no está sujeto a los esquemas humanos, lo que ha marcado la diferencia. Ha sido el mover del Espíritu de Dios de formas sorprendentes, de formas que rompen lo establecido, lo que realmente ha producido avivamientos y la influencia del reino en sus sociedades. Son muchos en el presente los manuales que leemos y meditamos de crecimiento, estrategias de desarrollo, esquemas de predicación, moldes humanos que intentan encorsetar el mover del Espíritu de Dios tras los parámetros de lo que nosotros queremos o donde nos sentimos acomodados, tras los parámetros de nuestro confort. Sin embargo, tenemos que entender que en el reino de Dios no hay un redil, hay un pastor. No hay una rama, hay un tronco. No hay una estructura, sino que hay un fundamento. No hay un modelo uniforme, sino que hay un sentir unánime. Lo triste es que nosotros continuamos centrados en buscar lo que nos reconforta, en lugar de permitir que sea lo que Dios quiere que hagamos en y por nosotros. Nos volvemos en expertos manipuladores de la palabra de Dios para ajustarla a nuestra perspectiva. Y al querer atarnos en lo nuestro, al querer estar acomodados en lo que nosotros consideramos y nos sentimos bien, estamos frenando el mover del Espíritu. Porque el Espíritu es como ese viento que sopla donde, cómo y cuando quiere. No está sujeto a nuestros designios. El reino de Dios debiera de ser unánime, que no uniforme. Tantas luchas por jactarse de ser poseedores de la verdad cuando la única verdad es Cristo. No es ninguna praxis, conducta, sino que la verdad es una persona. Y Él se manifiesta para la gloria de su nombre, según su gracia que es multiforme. Como esas ramas, como ese tamaño de la mostaza, la gracia de Dios es multiforme. Y por eso el reino de Dios se manifiesta de forma multiforme. No conforme lo que yo quiero, sino lo que Él. Y por eso Dios me pone no donde yo quiero, sino donde Él quiere. Y donde estoy, ahí tengo que ser un instrumento fiel en las manos de Dios. Porque es su espíritu, es su gracia, es su voluntad. Dios no nos trajo hasta donde estamos por casualidad. No existen las casualidades en este tiempo. Fíjate que 4 imágenes de la semilla de mostaza. Pequeña, con poder para brotar en casi cualquier terreno, resistente a las inclemencias, pero también fuera de todo tipo de esquemas, una planta libre. En segundo lugar, cuando vemos esta historia, me llama la atención la figura de dónde es sembrada. Y aquí el texto nos dice que el hombre la sembró, fíjate, en su campo. Una enseñanza que nos traslada a la realidad de quién es el dueño de todas las cosas. El ser humano se levanta para proclamar que es el dueño de su destino, cuando no tenemos el control ni sobre el día de nuestro nacimiento ni el de nuestra muerte. Queremos marcar las pautas de nuestro tiempo, y sin embargo todo está en manos de la soberanía de Dios. Dios ha sembrado en su reino. Y por eso cuando en nuestras sociedades decimos que no queremos que Dios esté en las constituciones, que lo espiritual es para lo privado, pero no queremos que nos afecte en lo público, estamos haciéndonos dueños de aquello que no nos pertenece. Somos los esclavos que nos hemos rebelado contra nuestro amo. Dios ha sembrado su reino en aquello que no nos pertenece a nosotros, sino en lo que es suyo y le pertenece a Él. Y sin embargo queremos acallar su voz. Las vidas, mi vida, tu vida, nuestras vidas, le pertenecen a Dios. Él es el creador y por ello delante de Dios compareceremos para rendir cuentas de cómo hemos invertido los dones y talentos que Él nos ha prestado. Lo que tenemos no es nuestro, es suyo. La vida, los recursos, es un préstamo que Dios nos hace, de lo cual tendremos que rendir cuentas de su uso adecuado cuando comparezcamos delante de Él.
Somos responsables de cómo usamos la vida y lo que nos rodea. Pero la historia humana es la historia de Dios. Dios es el centro de todo lo que vivimos. La humanidad no puede entenderse sin la influencia de Dios, porque la historia es la historia de Dios, no la nuestra. Buscamos y nos preguntamos cuáles han sido los personajes más relevantes de la historia. ¿Cuáles son los modelos a seguir? ¿A quién queremos asemejarnos? ¿Quiénes son los triunfadores de nuestro tiempo? Pero sin embargo, solamente Dios es el referente a perseguir, el único a quien imitar. Porque al final, todas las cosas están destinadas para cumplir los planes y propósitos que Dios ha establecido. Y por mucho que queramos construir una torre que nos eleve por encima de los estándares del juicio de Dios, no lo lograremos como en Babel. Y por mucho que miremos a las estrellas para intentar huir del juicio de Dios, no lo lograremos. Porque jamás podremos detener los designios de Dios. Y lo que está escrito en su palabra se cumplirá. Es su campo. Una tercera idea en esta parábola. Una tercera idea que nos habla del poder de la debilidad. Cómo la más pequeña semilla se transforma en la mayor de las hortalizas. A veces esto me hacía pensar en la influencia de una sola persona. Personas que son transformadas por el poder de Dios fueron las personas que transformaron el mundo entero. Me llama mucho aquella definición, mucho la atención la definición que se daba de los cristianos allí en Tesalónica, ya en el siglo I. Cuando dice Hechos 17:6 que estos que trastornan el mundo entero también han llegado acá, decía. Estos que realmente donde están nos hacen que todos los cimientos de lo conocido se tambaleen, que realmente nos confrontemos con otras realidades. Se cuenta la anécdota de un niño, que solía decir que el Nuevo Testamento terminaba con el libro de la Revolución, en lugar de la Revelación, el Apocalipsis. Para él era el libro de la Revolución, y hasta cierto punto tenía mucha razón este pequeño, porque cuando el Evangelio se pone en acción y transforma una vida, se genera toda una revolución, tanto en la vida personal como en la social. Una revolución que transforma vidas, familias y sociedades. Una revolución que trae libertad a aquellos que estaban atados por las adicciones. Una revolución que libera a los que estaban oprimidos por los cautiverios y opresiones sociales. Una revolución que sana a los heridos por las dolencias del pecado. Una revolución que restaura relaciones degradadas, trayendo confianza, paz en los hogares. Una revolución que levanta las vidas que el pecado ha arruinado. Sí, una sola persona, que permite que el poder del Evangelio transforme su vida, que esa pequeña semilla transforme su vida, que el reino de Dios empieza a crecer en él, se extiende para revolucionar todo su entorno. Es la revolución que se manifiesta por medio de la generosidad de la debilidad. Porque una sola persona transformada por el Evangelio de Dios no se puede callar, no se puede quedar con aquello para sí sola, sino que quiere bendecir, quiere extenderlo, quiere llegar a muchos más. Y esa revolución bendice la historia. Vidas que derraman bendición y que transforman. Ese esposo dominado por adicciones, que regresa a su hogar restaurado y libre, es una fuente de bendición en todo su hogar. Ese esposo y esa esposa que recuperan el amor y el gozo del perdón y la reconciliación. Esas sociedades que se sientan bendecidas por personas con carga de servicio y amor desinteresado hacia los demás. Porque el fruto del Evangelio, esa pequeña semilla que transforma vidas, es sanidad para las naciones, dice Apocalipsis 22:2. Sanidad para las naciones, sanidad en medio de tanta maldad, de tanta inmoralidad, de tanta falta de fe. Sanidad incluso por medio de ser sal que escueza las heridas. Y en cuarto lugar, y último lugar, esta parábola nos habla de que realmente este pequeño grano, esta pequeña semilla, es esperanza. Es una semilla de esperanza para todas esas aves de los cielos, para todos esos animales que buscan esperanza, cobijo, resguardo. Ahí pueden encontrar londanidad. El reino de Dios trae cobijo para una sociedad que busca respuestas.
Cuando una sociedad se da cuenta de que son los valores del reino los que realmente cambian vidas, empieza a volver a ellos. ¿Sabes? En muchas ocasiones queremos acercar a los delincuentes, a los heridos, a las personas lastradas por el pecado y queremos que se acerquen a Dios. Y cuando estamos en la niñez sembramos dudas, incertidumbre, incredulidad e ira contra Dios. Si sembrásemos las semillas del reino, la sociedad sería un refrigerio para el ser humano. Pero al sembrar las semillas de lo material, solo la avaricia, la maldad, la ambición nos dominan. ¿Qué estamos sembrando en los áridos e improductivos corazones de una sociedad que rehúye a Dios? ¿Las pequeñas semillas del gozo y la libertad que darán fruto? ¿La perseverancia de vidas transformadas por Dios? ¿El cobijo de vidas llenas de esperanza y gozo en Dios? ¿O los espasmos erráticos de vidas inconstantes? La pequeña semilla de la bondad de Dios en su tiempo quebrará todo corazón y brotará con el poder del reino de Dios que da cobijo a multitudes. ¿Estoy permitiendo que el Espíritu de Dios me utilice desde mi pequeñez? ¿Estoy permitiendo que, a pesar de las muchas incapacidades que veo en mi vida, que sea el Espíritu de Dios el que me use como ese pequeño grano de mostaza que se extiende? Quiero dejarte y dejar para mí las palabras del apóstol Pablo, que realmente expresaban ese sentimiento en su vida. Dice, muy conocidas estas palabras, 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en lo pequeño. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No lo que yo soy, no lo que yo hago, sino la gloria de Dios, que usa instrumentos débiles, instrumentos torpes, para que su gracia realmente sea de bendición para vidas y naciones. Que Dios te bendiga y que desde lo pequeño permitas que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Es tu palabra, palabras que llenan de gozo, son tus promesas, promesas que alientan mi fe para seguirte hasta que esté contigo. Tus caminos, Señor, guíame. Todo lo que yo más quiero
Vamos a cerrar este espacio buscando esa guía de Dios. Que en medio de una sociedad que fomenta el orgullo, podamos descubrir el poder de la humildad. Una sociedad que fomenta y valora la grandeza, podamos descubrir el poder de la debilidad. Que en medio de una sociedad que exalta a los poderosos, podamos ver la virtud de los débiles. Realmente Dios quiere obrar, porque el poder no es lo que aporta el ser humano. El poder verdadero es aquello que reporta a Dios por medio de su Espíritu en esta historia. Por eso vamos a pedir que Él nos llene y nos use como vasos frágiles en manos de un Dios poderoso. Gracias, Padre, porque has puesto este tesoro inmenso de tu gracia, de tu gloria y de tu poder en vasos de barro tan débiles. Y lo has puesto para que realmente podamos reconocer que no es lo que nosotros somos, no es lo que nosotros podemos alcanzar, sino lo que tú obras, incluso por medio de nuestra debilidad. Señor, danos esa fe de confiar en tu gracia que incluso en esas áreas donde parece que nosotros no somos nada, se puede manifestar para hacer grandes cosas. Porque tú no ves lo que ve el hombre ve las apariencias, tú ves el corazón. Y Señor, queremos presentarnos ante ti con corazones sensibles. Es verdad que muchas veces llenos de dudas y de temores, pero corazones que responden ante tu palabra, que se rinden ante ti, que reconocen que solamente en ti hay poder. Y queremos decirte, Señor, sigue obrando y sigue trabajando en nuestras vidas. Transfórmanos, libéranos, úsanos para la gloria de tu nombre. Y que realmente tú seas engrandecido en todo. Te lo pedimos a ti, Señor. Y te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.